Quiero que por favor busques en tu Biblia Efesios capítulo 4, verso 13. Libro de Efesios capítulo 4, verso 13, por favor. Ustedes ven bien ahí, ¿cierto? Desde el video. Bueno, dice así la palabra del Señor. Quisiera que por favor me acompañes un momento sobre tus pies para leer este texto. Y que después de que leamos este texto me acompañes a orar pidiendo la guía y la dirección de Dios. Efesios capítulo 4, 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice el verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15: sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. ¿Qué debe pasar? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que le ayudan mutuamente, ¿qué pasa? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, precisamente acabamos de leer un texto maravilloso. Bueno, toda la escritura es maravillosa. Efesios capítulo 4, el verso 13. Y realmente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la meta del crecimiento espiritual. Hemos hablado de dónde venimos, hemos hablado de algunas cosas que nos afectan en nuestro crecimiento, como ese aspecto de ser niños, de ser inmaduros. Pero hoy nuestra atención se va a centrar en la meta del crecimiento espiritual. Recuerde que la inmadurez, la niñez espiritual es ese puerto que tenemos que dejar. Es ese puerto de donde tenemos que salir. Pero hoy nos vamos a concentrar precisamente a donde tenemos que llegar. Y la meta aquí en el libro de Efesios nos dice cuál es. Infortunadamente para muchos, aquí no es como había un reconocido eslogan: la meta la pones tú. Aquí la meta no la pones tú. ¿Quién coloca la meta? La meta la coloca Dios. Y la meta no es otra, sino que llegar ¿a qué? A la estatura ¿de quién? De Cristo, de ese varón perfecto. Y usted dirá: no, pero es que esa meta, pero ¿quién puede llegar a esa meta? Bueno, yo no estoy diciendo, no soy yo quien está definiendo la meta. La meta la está colocando el Señor. Amén. Dice que llegar a la estatura de Cristo. Y eso es todo un desafío para nosotros. Un desafío que nos hace sentir impotentes, que no podemos, ¿cierto? Que de ninguna manera lo alcanzaremos. Yo creo que eso es una tarea para toda la vida. Amén. Esa es la meta: llegar a la estatura de Cristo, a un varón perfecto. Pero también nos dice que hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Esto se trata de poder llegar a ser como es Jesús, de que podamos imitar a Jesús. De eso se trata. Y de que nuestra fe tenga un verdadero crecimiento, de que nuestra fe se fortalezca. Amén. Pero algo también que nos habla del crecimiento es que es un crecimiento en el cual debemos ir juntos. Amén. Esto no se trata de quién es el que ha crecido más. La iglesia tiene que crecer junta. Amén. Nosotros tenemos que crecer juntos. Y algo más aquí en esta meta del crecimiento, que dice que los miembros de este cuerpo se ayudan mutuamente según la actividad de cada uno para ir edificándonos y creciendo en amor. Amén. Todas estas cosas que hemos hablado sobre el crecimiento espiritual no es para enaltecer a alguien o para enaltecernos nosotros. Es para que crezcamos juntos. Amén. Es para que crezcamos juntos. Es para que cada vez todo lo que hagamos lo hagamos en amor. Pero la meta sigue siendo llegar
a la estatura de Jesús. Amén. A ese varón perfecto. Entonces, de allá venimos. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegar a la estatura de Cristo? Eso es bastante complejo. El apóstol Pedro dice que Jesús nos dio ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Es decir, quien quiera realmente alcanzar la estatura de Cristo tendrá que seguir sus pisadas. Amén. Y a veces eso parece muy agradable cuando las pisadas conducen a esos momentos donde Jesús hace cosas extraordinarias, donde hay milagros, donde hay poder. Pero recuerda que las pisadas de Jesús también conducen a la cruz, y eso es lo que no nos gusta. Las pisadas de Jesús conducen a un lugar donde morimos a nosotros mismos, ¿sí? y eso no nos agrada. Amén. Realmente, si queremos llegar a ser como Él, tendremos que imitarle. Amén. Le digo en esta mañana que para llegar a la estatura de Jesús tenemos que hacer lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Lo que Él hizo fue depender. Y usted dirá, ¿cómo así que depender? Jesús siendo 100% Dios, 100% hombre, Él escogió depender de Dios. En Jesús estaban las dos naturalezas, la naturaleza divina, pero también la naturaleza humana. Y esto es algo que suele ser uno de los misterios de las Sagradas Escrituras, motivo de estudio de muchos concilios, hasta el concilio de Calcedonia, que tuvo una gran declaración sobre esto, definiendo que en Jesús estaban las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, completamente unidas, pero sin ninguna confusión. Para llegar a la estatura de Jesús, tenemos que imitar su dependencia. Mire, Juan capítulo 5, verso 30 dice lo siguiente. Jesús dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Sí lo dijo? Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre. Amén. Jesús, siendo Dios, escogió eso. Escogió vivir una vida de dependencia. Y sabe, ese es el ejemplo para nosotros. Todo aquel que quiera crecer tendrá que depender. Muchas veces nosotros parecemos muy buenos cristianos. Parecemos cristianos que con muchos talentos, con muchas características, con muchas cosas buenas. Pero dependemos de nosotros mismos. ¿Qué es depender? ¿Qué es depender? Una pregunta, aquí ¿a cuántos les gusta depender de otros? No nos gusta, ¿cierto? Es más, a veces tenemos que decir, ¿por qué tengo yo que esperar? Ah, que tengo que esperar a que a ti, eso, bueno, que a ti te parezca. Usted lo dijo allá en versión popular. ¿Por qué tengo que depender? O sea que ahora si tú no me das, entonces ¿qué? Y se coloca brava la persona. Por eso es que a mí me molesta depender. Yo toda la vida he trabajado y ahora me molesta estar en esta condición en que tengo que depender de que tú me des unos pesos. ¿Sí o no? Molesta. Molesta. Yo quisiera hacer aquí y allá para no tener que depender de ti. Cosas como esas se escuchan, ¿cierto?
Porque es que depender no es fácil. Cuando tú dependes, sientes que te humillas. Amén. Sientes que tienes que esperar a que el otro sea quien te diga cuándo, quien te diga cómo. Amén. Depender no es fácil. Y es por eso que muchas veces en la vida cristiana la gente se extravía. ¿Por qué? Porque no quieren depender de Dios. No quieren depender de Dios, quieren depender de sí mismos. Infortunadamente, tomamos muchas decisiones erradas porque no queremos depender de Dios. Mi hermano, depender significa vivir como alguien que no puede valerse por sí mismo. Amén. Y fue lo que escogió Jesús, siendo Dios, escogió vivir de esta manera en su humanidad como alguien que no puede valerse por sí mismo. Hermano, eso es dependencia. Ese es el llamado. Para quien quiere crecer, tenemos que llegar ahí. Para poder llegar a la estatura de Jesús, tenemos que escoger lo que Él escogió. Vivir como alguien que no puede valerse por sí mismo. Jesús entendía que Él no hacía nada, como lo leemos aquí en Juan, capítulo 5, verso 30. No puedo hacer nada yo por mí mismo. O sea, no lo puedo hacer por mí mismo. Mire, lo está diciendo Dios encarnado. No puedo hacer nada por mí mismo. Sino, hermano, tengo que hacerlo. Lo que me dice mi Padre. Cuando entendemos la dependencia, quiere decir que tú no te vas a mover cuando te quieres mover. Amén. Eso es depender. Y de pronto en el trabajo usted ya hizo tantas cosas. Bueno, ¿y ahora qué hago con esto? No, tienes que esperar a que el jefe diga. Y eso a usted le molesta. ¿Y por qué tengo que esperar a que el jefe diga? Hijo, estás dependiendo de tu jefe. Él está por encima de ti. Así te moleste, tienes que depender de él. Amén. Quiere decir que no te moverás cuando te quieres mover. Quiere decir que no harás lo que tú quieres. Amén. Eso nos confronta. Quiere decir que no lo harás cuando tú quieres. Eso es depender. Que no lo harás como quieres. Que no lo harás como quieres. Y la vida de muchos cristianos es así. Soy cristiano, soy de Dios, pero hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero. Eso no es depender. Eso no es depender. Jesús nuevamente le digo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Quiero hablarles de esta mañana de 3 áreas de dependencia para llegar a la meta. 3 áreas. Y que creo que son 3 áreas que nosotros como cristianos tenemos que cuidar. Son áreas muy conocidas, pero son las que más descuidamos muchas veces. Y una de esas cosas, una de esas áreas es que necesitamos depender. Para llegar a la estatura de Cristo, necesitamos depender de lo que Él nos ha dicho. Amén. Necesitamos depender de lo que Él nos ha dicho. Mire, Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 1. Aquí hay un pasaje maravilloso de lo que esto significa. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasó con Él? Lucas capítulo 4, verso 1. Volvió del Jordán. ¿Y qué pasó? Y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por cuántos días? Por 40 días. ¿Y era tentado por quién? Uy. ¿Y qué pasó allí? Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué pasó? Tuvo hambre, como es lógico, ¿no? Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús respondiendo le dijo, ¿qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Eso es dependencia. Imagínate, hermano, dice que aquí Jesús está en el desierto. Esto no es una cuestión de una película, ¿no? Es una realidad. Jesús es llevado al desierto
al desierto por 40 días. Marcos dice que estaba rodeado de fieras. Y allí, en medio de ese desierto, ¿qué ocurre en el desierto, hermano? ¿Cómo te sientes tú en el desierto? Nos sentimos débiles, nos sentimos fatigados, ¿cierto? Fastidiados, insolados, enojados, dice hermano por allá. Hermano, nos sentimos débiles, como cualquier ser humano. Realmente eso lo vivió Jesús. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos débiles? Cuando estamos pasando por desiertos, cuando estamos pasando por momentos de aflicción, cuando estamos pasando por momentos de soledad. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? Y es donde Jesús nos lleva a seguir el ejemplo. Y la tentación precisamente viene de parte del diablo a querer aprovechar todo eso que Jesús está viviendo en el desierto. Las tentaciones del enemigo vienen precisamente para querer aprovechar todas aquellas situaciones donde nosotros nos sentimos vulnerables. Pero allí en esas situaciones es donde se ve realmente de qué estamos hechos. Es ahí donde se ve si hemos crecido o no hemos crecido. Es un reto de fe también, y es un reto de crecimiento. Porque Satanás comienza a proponerle tantas cosas a Jesús. Y una de las cosas que le propone es: hey, llevas 40 días sin comer, tienes hambre, pero mira, tú tienes poder para hacerte el pan que tú quieras. Como hay un chiste por ahí, que no voy a narrar de eso para no quitarle la solemnidad de este asunto. Pero Jesús podría hacer el alimento que Él quisiera. Tenía el poder para hacerlo. Amén. Tenía el poder para hacerlo. Y Satanás le dice: mira, si eres hijo de Dios, dudando, colocando en duda. Porque una de las cosas que Satanás quiere que pase con nosotros en medio de las dificultades es que dudemos de que somos hijos de Dios, de que dudemos de nuestra identidad. Y por eso a veces le da tanto resultado a estas tentaciones, porque comenzamos a dudar. Y le dice: mira, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No sé qué hubiese hecho usted, no sé qué hubiese hecho yo. Porque 40 días son 40 días. Porque hambre es hambre. O sea, hambre es hambre. Fatiga es fatiga. De pronto, alguno de nosotros no solamente hubiese mandado a hacer pan, sino todo lo demás. ¿Ok? Porque, oye, ¿por qué? Si puedes hacerlo. ¿Cierto? Un banquete. ¿Cierto? Es más, ni siquiera el diablo hubiese tenido necesidad de darnos la idea. ¿Cierto? A los 3 días. Pues bueno, eso es mucho, hermano. Yo creo que al día siguiente ya estaríamos en... Sí. Ajá. No podía hablar ni podía comer. Ajá. Imagínense, aunque no podía. Es tremendo. Aquí la hermana nos cuenta una historia de que no podía comer. Bueno, para que los que siguen la predicación. Y hermano, fueron 8 días, pero aunque no podía comer porque le hacía daño, ella lo hacía. No podía ni abrir la boca, pero quería comer. Hermano, ahora imagínense, son 40 días. Yo, ante todo esto, es donde vemos el aspecto de la dependencia. El aspecto de la dependencia, hermano, cuando las cosas son tan vitales para ti y para mí. Esto aquí se trata de la vida, ¿cierto? Se trata de que si no como, me muero. Sí, se trata de que si no como, muero.
Pero la respuesta de Jesús es impresionante. Jesús dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto suena muy romántico aquí. Suena muy chévere aquí. Y de pronto usted lo está diciendo, claro, porque es que Jesús era Dios. No, estamos hablando de que tuvo hambre como la tenemos nosotros. Amén. De que tuvo hambre. Pero en medio de esa fatiga, decirle al enemigo, no, voy a depender de lo que dice la palabra. Eso es fe. Amén. Eso es fe. Y es que muchas veces en la vida el enemigo va a venir a decirnos, mira, no dependas de Dios. ¿Qué tienes que depender de Dios? Nos va a decir, ¿qué estás esperando? ¿Sí o no? ¿Qué estás esperando? Actúa. Recuerda que tú tienes que hacer tu parte. Y es cierto que tú tienes que hacer tu parte, pero no la parte de Dios. Amén. El enemigo va a querer hacer todo que tú hagas, aquello que te lleva a depender de ti mismo y a no depender de Dios. Hay gente que se mete en líos financieros, que sabe que no debe coger ese préstamo, pero lo coge. Amén. Oye, pero mira, ahí está la deuda. Ahí está la deuda. Y no es nada, sino que ahora muchas veces Satanás, tú no tienes que ir al banco, él te llama. Tienes un crédito aprobado por tanto. ¡Uy! Santo. Santo. Cuando a mí me llaman, yo les digo, mire, la verdad es que no estoy interesado. Yo sé que todo lo que uno presta tiene que pagarlo. Así que yo no estoy interesado. No, pero mire que esto, y coge interés. No, que mire que aquí, que allá. Y bueno, la verdad es que yo estoy interesado si me la regalan. Y me dice, no, no, así no, señor. Bueno, entonces es la única manera que yo estoy interesado, si me lo regala. Si no, bueno, hasta aquí llegamos. Sí, es la única. O sea, yo estoy interesado, pero si me la regalan. No es que de esto no se trata, señor. Bueno, eso es lo que yo necesito ahora mismo, que me la regalen. De otra manera no me sirve. Y tomamos decisiones así. Porque nos cuesta depender de Dios. Porque nos acostumbramos a resolver los problemas de la misma manera. Cojo aquí, busco allá, hago aquí, con esta deuda tapo un hueco allá y con el otro y vivimos así tapando huecos. En lugar de depender de Dios. En lugar de depender de Dios. Mire, le cuento un pequeño testimonio. Cuando nació Andrés, la situación estaba bastante difícil. No tenía empleo, mi esposa tampoco. Ella trabajaba, pero al rato la despidieron. Tremendo. Y resulta que ese muchacho, bien comelón. Y para rematar, esto parece de una película, ¿no? Mi esposa no daba leche. Así que ese muchacho eran no sé cuántos potes a la semana. Es más, no me quiero acordar. Hermano, y un día así, de esos en que no hay nada, en que tú no sabes de dónde van a salir las cosas. Digamos que yo cogí todas las cositas que podía tener de valor, unas cuantas cosas, y pensaba, ¿qué hago con esto? Voy a venderlo. Y el enemigo me trae la idea, pero ve y empeñalo. Nunca en la vida había empeñado, o sea, nunca. Ve y empeña eso. Y yo con esas cosas ahí. Y cuando estoy quizás considerando la idea de ir a la peña,
Llega un pensamiento a mi corazón. Y comencé a meditar, bueno, ¿y si yo ahora soluciono este problema con esto? ¿Con qué solucionaré el próximo? ¿De dónde voy a sacar? ¿Qué otra cosa tendré que vender? O empeñar para solucionar lo próximo. Yo le dije, Señor, no lo voy a hacer. Y aquí voy a quedarme esperando en ti. Depender de Dios no es fácil. Y de pronto por ti lo haces, pero cuando están tus hijos de por medio es mucho más complicado. Hermano, y ese día era un domingo, cuando de pronto llegan unos hermanos de aquí, de la iglesia, con la provisión que nosotros necesitábamos. Ellos no sabían lo que nosotros estábamos pasando, pero Dios envió la provisión. Decidimos depender de Él. Amén. Alábale que Él vive. Hermano, y son las cosas que nos ayudan a crecer. Amén. Esas son las cosas que nos ayudan a crecer. Son las cosas que no nos ayudan a depender del pan que podamos hacer, que nos ayudan a creerle a Dios. Amén. Satanás vino y le hizo otras propuestas a Jesús. Dentro de esa propuesta estaba, mira, lo subió allá a lo más alto del templo y le dijo, lánzate, porque ¿sabes qué? Dios te va a respaldar. Dios no te va a dejar que tú caigas al suelo y que te vuelvas nada. Muchas veces Satanás, cuando fracasa en el intento de que nosotros no dependamos de Dios, entonces le dice, mira, trata de forzar a Dios que te respalde. ¿Sí o no? Y es cuando nosotros decimos, no, yo voy a hacer esto, yo sé que Dios me va a respaldar, yo lo voy a hacer, pero no es eso lo que Dios quiere que haga. Lánzate que Dios te va a respaldar. Dios no te va a dejar metido. Y nos lanzamos. Y en cuántas cosas nos hemos lanzado y, ay, Dios me dejó metido. Yo no te he dicho que te lances. Si vas a depender, tienes que esperar a que yo te diga. Es más, yo ni siquiera quiero que estés ahí arriba. Ven para acá abajo. Amén. Y entonces nos lanzamos y cuando las cosas no salen bien, culpamos a Dios. Ay, Dios, ¿por qué? Es que no me amas. Siga actuando así, queriendo forzar a Dios. Mira, la dependencia es dependencia. Si Dios no te ha dicho que te subas allá, no tienes por qué estar subido allá. Si estás arriba y te quieres bajar, tienes que esperar a que Él te diga que te baje. Eso es dependencia. Amén. Por eso es que depender es tan incómodo. Y eso va para todas las áreas de nuestra vida. Amén. Satanás le dijo, mira, te voy a ofrecer todos los reinos del mundo si postrado me adoras. Jesús siempre le habló a través de la palabra. Es que lo que quiere Dios es que dependamos de lo que Él ha dicho. Mira, que ¿por qué no haces pan? No, porque Dios dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra de su boca. Ay, sí, eso lo dijo Dios. Por eso yo estoy esperando en Él. No voy a hacer ningún pan. Mira, que ¿por qué no te lanzas? No, el Señor dijo que no lo tentáramos. Y también le dice, mira, te voy a dar todos los reinos. La gloria de este mundo te la voy a dar. Te la voy a dar si me adoras. Y dice, ¿sabes qué, Satanás? Pierdes tu tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que solo a Él adorarás y solo a Él servirás. No pierdas tu tiempo conmigo, porque no te voy a adorar. ¿Y por qué? Porque Dios lo dijo. Amén. ¿Cuánta gente prefiere
deslumbrarse con lo que el mundo ofrece, ¿cierto? Con la gloria del mundo, con una gloria tan efímera, la gloria del mundo. Satanás te quiere hacer creer que tú puedes alcanzar lo más alto. Y sí, es posible que él, para que te extravíes, te lleve a lo más alto, pero después te va a soltar. Y el golpe que te vas a dar te estrella feo. Gente que prefiere dejarse deslumbrar por lo del mundo, por lo que Satanás le dice: mira, es que vas a ser famoso, es que te van a conocer, es que la gente va a venir a ti, es que vas a hacer grandes cosas. Adórame, adórame. Cuando Satanás te dice: mira, está bien, lo único que tienes que hacer es no servirle a Dios, no adorarle a Él. Ya. Porque adorar es servir. Yo no sé cómo alguien se puede denominar adorador si no sirve. ¿Cómo alguien se puede llamar adorador si se sirve a sí mismo y si realmente no sirve a Dios? Jesús lo dijo, está claro: mira, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es decir, conmigo no cuentes. Búscate a otro que te crea ese cuento, pero yo le creo a Dios. Solo a Él adoraré, solo a Él le serviré. Amén. Dale la gloria y la honra al Rey. Esa es la respuesta para quien quiere crecer, para quien quiere llegar a la estatura de Cristo, ante estas situaciones que son tan apremiantes para nosotros. Es decidir: le voy a creer a Dios. Amén. Es posible que ahora mismo hay una situación en tu vida compleja, algo que te falta. No sé si es una situación de provisión económica, no sé cuál es la provisión, inclusive puede ser una provisión de tu corazón. Alguien que tiene una necesidad profunda de afecto y el enemigo te va a colocar cantidades de formas de solucionarlo. Te va a decir: haz aquí, haz allá, tú puedes hacerlo. Acepta a ese hombre o acepta a esa mujer o busca tal o cual mujer. Pero tú sabes que eso no es lo que Dios quiere. Tú sabes que lo que Dios quiere es que esperes en Él. Amén. Y cuando te digo que esperes en Él, no te estoy diciendo que Él te va a mandar a alguien. Posiblemente te lo puede mandar. Amén. Pero también quiero decirle a la gente que la soltería es una opción. Y es una muy buena opción. Amén. No te imaginas cuánta gente hoy en día quiere separarse. Mientras tanto hay otros que quieren meterse en relaciones que no están aprobadas por Dios. Es necesario que esperes. Y si Dios tiene una persona para ti, qué maravilloso es que puedas tener esa satisfacción de que has esperado en lo que Dios tiene para ti. Y qué difícil es cuando actuamos por nuestra propia cuenta, que cuando has dado ese paso terrible, llega la persona que Dios tenía para ti y ya no podrás volver atrás. ¿Por qué? Porque nos precipitamos, porque actuamos en nuestra humanidad, porque no dependimos de aquel que nos dijo espera. ¿Por qué buscar una persona que no comparte tu fe? ¿Por qué? No sé a quién está hablando Dios en esta mañana. ¿Por qué aceptar propuestas de alguien que no comparte tu fe? ¿Te parece que eso es de Dios? No, seguramente no. Espera en Él. Amén. Si queremos llegar a su estatura, hermano, en nuestras decisiones más cruciales y aún en las que parecen sin importancia, tenemos que aprender a depender de Él. Recuerde que depender es como si no pudiésemos valernos por nosotros mismos. Como si no pudiésemos valernos por nosotros mismos. Me imagino que Satanás molesto: oye, pero ¿qué te pasa? Pareces un peladito, mira, tienes hambre y no haces nada. Ay, sí, todo es mi papá, mi papá, mi papá. Sí, todo es mi papá. Ya. Todo es mi papá. Yo le creo a mi papá. Lo que pasa es que tu papá no sabe nada de la vida. No, sí, mi papá sí sabe. Él hizo la vida.
Él es el que sabe de esto. Amén. Muchas veces nos dejamos engañar por nuestros propios deseos, por nuestras propias pasiones. Mira, quiero que leas conmigo Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Mira, creer a lo que Dios ha dicho es pararnos firmes en medio de las situaciones que estamos viviendo. Y aún decirlo y declararlo en las regiones celestiales. Decirle, ¿sabes? Yo seguiré creyendo en Dios. Seguiré creyendo a Él. Seguiré adorándole, seguiré alabándole, seguiré sirviéndole, aunque no venga la respuesta que espero. Amén. Porque es que nosotros tenemos mentalidad de trueque. Te voy a adorar, Señor, pero porque yo sé que tú me vas a traer la respuesta. No, hermano, depender es confiar totalmente. Amén. Es decirle, Dios, aunque no venga ese empleo, te voy a seguir adorando. Amén. Eso es dependencia. Porque sé que con empleo o sin empleo tú me seguirás sosteniendo. Es eso. Venga o no venga ese esposo o esposa, lo que sea. Te seguiré amando. Te seguiré amando. Porque vivo por tu palabra. Porque no vivo por lo que se ve. Vivo por lo que tú me has dicho. Amén. O sea, esa es la única manera de que usted puede acallar el enemigo. Porque si nosotros le estamos dando cabida a él y siempre estamos, ay, es que no tengo, ¿y qué pasa conmigo si no tengo? Y Satanás siempre va a golpear ahí en lo que no tienes, en lo que te falta. Ahí va a golpear, en tus deseos, ahí va a golpear. La única manera es que te pares firme como se paró Jesús y dijo, mira, solo a Él le voy a adorar. Solo a Él le voy a servir, no cuentes conmigo. ¿Y qué va a pasar con el estudio de tus hijos? No sé qué va a pasar, pero no te voy a adorar a ti. Voy a adorar a Dios, voy a servirle a Él, solo a Él, solo a Él. Ah, pero te vas a quedar, me quedo. Me quedo. ¿Y qué? Me quedo para Él. Porque no hay otro. Solo a Él le serviré. Viviré por lo que Él me ha dicho. Viviré por lo que Él me ha dicho. Deuteronomio capítulo 8 verso 2 dice, estamos hablando de que Jesús estuvo en el desierto. El Señor pasa a los suyos por el desierto. En esa dependencia es cuando crecemos nosotros. Y dijo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Cuánto tiempo? Estos 40 años, ¿dónde? ¿Para qué? Repita eso, ¿para qué? Una vez más. ¿Para qué más? Para probarte. ¿Para qué más? ¿Sí qué? ¿Y qué más hizo Dios? Y te afligió. ¿Y qué más? Y te hizo tener hambre. ¿Y qué más hizo? Y te sustentó con maná. ¿Cómo era ese maná? Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cuántos glorifican al Señor? Amén. Qué maravilloso es el Señor. Mire, ahí no queda la cosa. Verso 15 dice el Señor que te hizo caminar por un desierto grande y como y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. ¿Y qué hizo Dios? Te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Qué más dice? Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido,
afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. Para la postre hacerte bien. Mira, toda esta situación es lo que Dios busca. Es llevarnos a un crecimiento de nuestra fe. Que podamos verlo a Él como el proveedor de todos. Que podamos verlo a Él como aquel que puede hacer cosas impresionantes de donde no la hay. Aquel que pudo sacar agua de la roca. Mire, para Dios no es difícil obrar milagros en nuestra vida. El pueblo de Israel experimentó un alimento que nunca antes habían conocido. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida cuando realmente le creemos. Y es que vamos a ver cosas que nunca antes vimos. Hermanos, cosas impresionantes. Si tú decides creerle a Dios, hermanos, vas a poder experimentar cosas que aquí nadie en la iglesia ha experimentado, con todos los milagros que Dios ha hecho aquí. Pero si decides pararte firme y creerle. Pero muchas veces nos dejamos llevar de la aflicción. El Señor dice, sí, fui yo quien te afligí. Ay, ¿qué vas a hacer? Sí, yo te afligí. Fui yo el que te traje por este desierto lleno de serpientes, de escorpiones, por este camino, como dice la gente, por este camino culebrero te he traído yo. Ajá, ¿y qué? Lo hice. Te afligí. Dice Dios, yo te afligí. Te hice tener hambre. Y usted dice, ay Dios, tú sí eres. Sí. Pero ¿sabes por qué lo hice? Porque quiero mostrarte que no se vive de lo material, que tienes que vivir de lo que yo te he dicho. De eso es lo que tienes que vivir. Debes saber que puedo hacer cosas que tú ni imaginas. Que así como saqué agua de una roca, ¿de qué roca sale agua? Así como saqué agua de una roca, así como te di pan en el desierto, así puedo hacer contigo. Puedo hacer lo que tú no esperas, puedo hacer lo que tú no imaginas, si decides aferrarte a lo que yo te he dicho. Amén. Esta palabra es para ti. Esta es la oportunidad que Dios te ha dado a ti para crecer. Esa aflicción que estás viviendo, esa aflicción que estamos viviendo, es la oportunidad para crecer, para que nuestra vida quede impregnado, que no viviremos de nadie más, sino de lo que Dios nos ha dicho. Amén. Dios hará cosas impresionantes. Vamos, alábale que Él vive. Mire, Dios sustentó a su pueblo de una manera que ellos no esperaban. Dios sustentó a su pueblo de una manera que ellos no esperaban. Tremendamente. No era la forma. Y cuando Dios dice todo esto, mira, recuerda que todo esto lo hice para a la postre hacerte ¿qué? Hacerte bien. Todo esto no es para hacerte mal, es para hacerte bien. Es para hacerte bien. Es para llevarte a un nivel de crecimiento donde ya tú no le prestarás atención a lo que no hay, porque tú sabes que tu vida está segura en Él, en lo que Él te ha dicho. Donde ya tú no le prestarás atención tanto a lo peligroso, a los riesgos que hay de pronto en tu camino, porque tú sabes que hay un Dios que te está cuidando. Amén. Que no tendrás temor lo que estás viviendo, porque algo hará tu Dios. Y que, como dijo Pablo en Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántos lo creen? Vamos, alábale que Él vive. Mire, cuando le creemos a lo que Dios ha dicho, cuando creemos a su palabra, cuando dependemos de su palabra. Porque es que es fácil decir que dependemos de Dios mientras resolvemos las cosas a nuestra manera.
cuando realmente nos aferramos a su palabra. Podemos estar seguros, como dice el Salmo 1, del verso 2 en adelante, dices: aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿qué pasará con él? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mira, cuando decides aferrarte a lo que Dios te ha dicho. Mira, mucha gente tal vez te dirá: mira, pero o sea, ¿qué te pasa a ti? Yo veo que tú estás como, no sé qué te pasa. Pero cuando es decidido esperar en la palabra del Señor, podrás estar seguro. Hay un celular por ahí. Ok. Cuando nuestra vida está arraigada en su ley y nos deleitamos en ella de día y de noche, o sea, cuando ella es nuestra esperanza, podremos estar seguros de que nuestras raíces se profundizarán en él. Y usted sabe que no hay crecimiento si las raíces no se profundizan. Pero también podemos estar seguros de que aunque no veas nada a tu alrededor, ahora mismo, podrás tener la fe, la seguridad de que frutos en su tiempo comenzarás a recibir. Amén. Porque es que tú no te vas a dejar llevar por lo que ahora mismo no hay. Tú vas a tener la seguridad de que algo va a hacer Dios, que en su tiempo. Y eso es algo que nos golpea porque luchamos con el tiempo. Amén. Luchamos con el tiempo. De que si te aferras a la palabra, si le crees a Dios, te dejas guiar por Él, esos frutos vendrán. Y también podrás estar seguro, hermano, que aunque en los tiempos de aflicción nuestras hojas no caerán, que esta aflicción que estás viviendo no te derribarán, no te marchitarán, no nos marchitarán, que esta será una oportunidad para crecer y tu fe se fortalecerá, porque de eso se trata, de que nuestra fe y confianza en el Señor se fortalezca. Es el ejemplo de Jesús. De tal manera que comenzarás a ver a Dios prosperándote en todo lo que hagas. Y usted dirá: ¿será verdad? Sí. Este es un momento de prueba para tu vida, porque Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Dios quiere saber lo que hay en mi corazón. Cuando no hay nada, cuando todo te está yendo mal, cuando intentas, todo lo que intentas fracasa, Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Pero sabes, llegará el momento en que Dios va a comenzar a prosperar todo lo que haces. Cuando los frutos van a llegar en su momento, van a comenzar a llegar. Amén. Eso cuando le creemos a Dios. Una segunda área de dependencia que quiero tratar rápidamente es cuando tú comienzas a depender de la compañía de Dios. Mira, Lucas capítulo 5 verso 15 dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Qué dice el verso 16? Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Y oraba. Oiga, alguien que está haciendo milagros, que está sanando a todos los que le traían, los sanaba. Y por decir: ¿y qué necesidad tiene él de orar si es que tiene la unción? ¿Sí o no? Tiene tremenda unción, que va a ir a orar. Él se apartaba a lugares desiertos y orabas. Jesús siempre dependió de la compañía de Dios. Y si nosotros queremos llegar a su estatura, tenemos que aprender a depender de su compañía. Muchas veces somos cristianos modernos, muy ocupados, pero realmente lo que nos va a ayudar a crecer es depender de la compañía de Dios. Jesús aprovechaba cada oportunidad para hablar con el Padre. Y eso es lo que nos está faltando a nosotros muchas veces. Jesús oraba solo, Jesús oraba acompañado también.
Jesús oraba en el monte, Jesús oraba en el llano, Jesús oraba en todas partes. Jesús oraba ante las decisiones más trascendentes, Jesús oraba ante toda situación. Amén. Jesús oró mientras vivió en esta tierra. Jesús oró en su agonía. ¿Oró o no oró? Jesús oró mientras moría. Jesús oró en todo momento. Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y muchas veces nosotros en la aflicción dicen que voy a orar. ¿Qué voy a orar? No creceremos, no alcanzaremos su estatura si no volvemos a depender de Él. Mira, hermano, no importa quién seas tú. Ya, una vez te lo digo. No importa que tú seas pastor o como te llames ahora. No importa cuánto te use Dios ahora. Pero una vida que no depende de la compañía de Dios, pronto se marchita. Amén. Jesús, siendo Dios, nos da a nosotros el ejemplo de la necesidad de depender de Él. Mira, tienes que volver a tu vida de oración. Tienes que volver a tu vida de oración. Hoy en día estamos tan ocupados en tantas cosas que ya no oramos ni para comer. Colocamos la comida y decimos, Dios, gracias. Ya no oramos ni siquiera para comer. Aquí, hermanos, todos parecemos súper consagrados a Dios. Usted dice, ese pastor tiene que estar súper consagrado, pero usted no sabe qué tiempo oro yo. Y realmente, más que el tiempo, usted no sabe cuánta es mi dependencia de Dios. Usted no sabe cuánto tiempo busco yo la compañía de Dios. Los muchachos que aquí cantan y tocan, usted escucha eso tan bonito, pero no podemos saber cuánto dependen ellos de Dios, de la compañía de Dios. Tal vez ellos nos podrán decir cuánto tiempo practican, pero será incierto para cada uno de nosotros el tiempo que de verdad dependen de la compañía de Dios. Amén. Si queremos llegar a su estatura, tenemos que seguir ese ejemplo. Tercer aspecto, tenemos que depender de la voluntad de Dios. En el caso anterior de depender de la compañía de Dios, nos ocurre algo. Usted sabe que cuando los muchachos son niños, llega un momento en que, o sea, a todas partes quieren ir con el papá o con la mamá, ¿sí o no? Pero ya cuando van creciendo, ¿qué pasa? Ya no quieren nada con el papá, con la mamá. Lo vas a llevar al colegio. Bueno, mami o papi, hasta aquí. Ya, yo de aquí voy solo. ¿Por qué? Porque les da pena que los vean depender del papá. Y es más, los muchachos dicen, ay, a ti todavía te trae tu mamá. A ti todavía te trae tu papá. Es que tú no puedes. Y así nos pasa a nosotros como cristianos. Sí, donde yo voy con mi papá. Mi papá me acompaña a todas partes. No quiero ir a ninguna parte sin él. Los cristianos de hoy nos damos el lujo de dejar al papá en casa. Papá, nos encontramos allá cuando nos vayamos a acostar, yo te hablo. Oíste, pendiente el celular, yo te hablo. No, él va con nosotros, debe ir con nosotros a todas partes. Depender de él en todo. Amén. Tercer aspecto, depender de la voluntad de Dios. Mira lo que dice aquí. Y este es un texto impresionante. Hebreos capítulo 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, ¿qué hacía Cristo? Ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió ¿qué? La obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
a todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nadie llegará a la estatura de Cristo si no aprende a depender de su voluntad. Amén. ¿Qué le dijo Jesús al Padre en agonía? Él sabía que tenía que morir. ¿Qué le dijo Jesús? Padre, si es posible. Si es posible, o sea, si hay alguna posibilidad, papá, pasa de mí esta copa. Y dice que Jesús estaba angustiado, triste, hasta la muerte. Sudor como grandes gotas de sangre. Pero sabe, Él prefirió la voluntad de Dios a su propia voluntad. Cuando aprendemos la obediencia, hermano, aprender la obediencia no es fácil. No es nada fácil. Pero hay algo que nos dice el apóstol Pedro, y es que la obediencia purifica nuestras almas. Amén. La obediencia purifica nuestras almas. Por naturaleza, esa naturaleza caída, ¿somos qué? Desobedientes. No nos gusta obedecer, pero la obediencia purifica el alma. Cuando nos sometemos a Dios, nuestra alma es purificada y va saliendo de nosotros tanto orgullo, tanta arrogancia, tanta soberbia que hay. Jesús dice que aprendió la obediencia. Estamos hablando de su humanidad. Colocó la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. Y eso es algo en lo cual Dios no te va a obligar. Es más, hay cosas que ni siquiera se va a decir, no, pero es que estás en pecado. No, son cosas que tú tienes que escoger. Cosas en las cuales es tu elección. Amén. Pero ahí es donde se ve cuánto dependes de Dios. Que pudiendo elegir otra cosa, eliges glorificar a Dios. Eliges obedecer a Dios. Es allí donde crecemos, amados hermanos. Dice 1 Pedro capítulo 1 verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Para Jesús era tan importante la voluntad de Dios que Él dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si vas a seguir haciendo tu propia voluntad, pero si quieres llegar a la estatura de Cristo, tendrás que preferir la voluntad de Dios por encima de tu propia voluntad. Recuerda que solo hay una voluntad que es buena, que es agradable y es perfecta, y es la voluntad de Dios. Todo lo demás es imperfecto. Todo lo demás es imperfecto. Necesitamos depender de lo que Dios ha dicho. Necesitamos volver a depender de su compañía. Necesitamos volver a depender de su voluntad. Es decir, no puedo valerme por mí mismo, Dios. Necesito hacer lo que tú me has dicho. No puedo ir a ningún lugar sin ti. No quiero hacer nada sin ti. No quiero tomar ninguna decisión sin ti. Acompáñame, háblame, dime. Quiero hacerlo como tú quieres. Te necesito todos los días. Quiero preferirte a ti por encima de mí. Quiero preferirte a ti. Amén. Dependientes, totalmente dependientes para llegar a la meta.